¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a intentar navegar esos intrincados laberintos del caso Martínez Raiz. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También nos acompaña el licenciado García Mirón. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, es un gusto, Carlos. Como hemos visto en los últimos días, en las audiencias que se llevan a cabo en torno al caso del exfiscal Luis Martínez y Enrique Raiz, el fiscal Martínez queda detenido porque aparentemente se le va, no aparentemente, se le va a agregar otro cargo más, mientras que el señor Enrique Raiz sale libre. Sin embargo, algunos abogados con los que hemos consultado nos dicen que por la gravedad de los delitos que se le imputaban al señor Raiz, no debería haber salido libre, así como por la cantidad de años que supuestamente pesaban sobre él de haber sido, de ser encontrado culpable, es decir, son más de 3 años. Hay como 2 artículos dentro del Código Procesal Penal que estarían relacionados con esto. Si mal no recuerdo, es el 132 y el 133. En el 133 hay un inciso incluso que también habla acerca de que si el juez considerara o hubiese, digamos, indicios de que esta persona podría ocultar o falsificar o fabricar pruebas, que tampoco debería ser beneficiado con la libertad condicional. Quisiera empezar con usted entonces, doctor René Hernández Valiente, para que nos explique cómo valora esto un juez para determinar si toma en cuenta estos artículos literalmente o no. Bien, creo que ha dicho la palabra clave, ¿no? Literalmente. Si nos ponemos a pensar que la literalidad es un criterio ya abandonado en el área de justicia desde hace muchos años, porque antes el juez, dentro del concepto de literalidad, el juez no era más que la boca de la ley. El juez no podía ni siquiera pensar en cómo aplicar un criterio a un caso concreto y tenía que observar la literalidad. Esto es en la época de la Revolución Francesa, diría yo que hasta principios o mediados del siglo pasado. Esta manera de juzgar se ha cambiado, dándole una preeminencia al juez para que sea su criterio el que prive en las decisiones y no la literalidad de un texto. Con ello no quiero decir que el juez debe de abstenerse de acatar lo que la ley dice, pero siempre aplicándola dentro de su propio criterio. Todos estos artículos que han mencionado, los 2 artículos que han mencionado, tienen la virtud de dejar a criterio del juez cómo aplicarlos, si encuentra posibilidades de fuga, si encuentra o ve posibilidad de interferencia en una investigación o en que se pueda torcer la prueba, si es que la hay, y todos estos y otros más, y se llega hasta un concepto mucho más amplio en la actualidad, que se llama el de la sana crítica, en la cual el juez pondera con mayor facilidad todos los elementos que confluyen en un hecho en sí, o previo a tomar una decisión, para tomar una decisión como la que ha tomado ahora. Desde luego, una decisión como la que la jueza Evelyn Jiménez ha tomado conlleva algunos aspectos foráneos a ella que deben ser mencionados pero no tomados en cuenta. Y es con base en la noticia periodística que ella debe juzgar, es con base en lo que le dice la fiscalía que ella debe juzgar, es con base en su criterio que ella debe juzgar. Ella no puede abandonar la posición fiscal en donde le piden que resuelva en determinado sentido, pero no está obligada a seguir los parámetros que le presente la fiscalía, sobre todo cuando percibimos desde afuera, porque no vamos a jugar el caso, estamos viendo el sistema, percibimos
desde afuera de que han tenido alguna dificultad técnica e institucional la Fiscalía con relación a la prueba, y esto es lo que inclinó a la jueza inclusive a rechazar la prueba, una prueba que allá será el juez de instrucción el que dirá si la recibe o no, que son las escuchas telefónicas, que en apariencia, lo que percibimos los ciudadanos, no que los abogados, los ciudadanos desde fuera del caso, es que había algunas fallas de tipo técnico en la presentación de esta prueba que inclinó la decisión de la jueza para rechazarla. Y aparentemente también como que la Fiscalía descansaba principalmente en este sistema de prueba de las escuchas telefónicas y no la pudo usar. Luego ahí tenemos a los ojos de todos nosotros un fallón de la justicia. ¿En qué sede? Es lo que todavía tendremos que evaluar un poco más. Pudiera ser en sede fiscal, puede ser en sede judicial, que es donde está la jueza que está siendo censurada por su falta de rigor, pero al mismo tiempo respetada por otro sector que pensamos que se ha aplicado su criterio. A pesar del costo de imagen que está corriendo, aplicó su criterio, tiene también la admiración de otro sector. Ok, ahora, licenciado García Mirón, el empresario Enrique Raiz es acusado de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho. Tengo entendido que muchos de estos delitos tienen arriba de 3 años de prisión. El artículo 329 del Código Procesal Penal dice lo siguiente: para decretar la detención provisional del imputado deberán concurrir, importante ese verbo, concurrir los requisitos siguientes, y el inciso dice el siguiente: que el delito tenga señalado pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a 3 años, o bien que aun cuando la pena sea inferior, el juez considere necesaria la detención provisional atendidas las circunstancias del hecho o si el imputado se hallara gozando de otra medida cautelar. Entonces, estos dos verbos, considerar y concurrir, ¿dejan realmente tan abierta la posibilidad de que el juez interprete y diga, bueno, definitivamente este señor puede irse a casa y esperar el juicio? Mira, Carlos, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Pues como Centro de Estudios Jurídicos y además como ciudadano y la ciudadanía en general, tenemos una información o un conocimiento de este caso por lo que las noticias, los medios nos han expuesto. Efectivamente fue una audiencia maratónica, desconocemos los pormenores o los detalles, son las partes precisamente quienes mejor lo conocen. Sin embargo, con respecto a tu pregunta, te digo, está como toda normatividad jurídica la regla general y por supuesto están las excepciones a la regla general. En este caso tú mencionabas los artículos 329 y siguientes del Código Procesal Penal, pero si tú vas al artículo 331 te dice que no obstante lo dispuesto en los 2 artículos anteriores, que uno de ellos tú lo mencionaste, y aunque el delito tuviera señalada pena superior a 3 años, es decir, delitos graves, cuando el imputado no esté sometido a otras medidas cautelares y se pueda creer, cuando tú hablas de creer, estás hablando ya de un término discrecional, donde queda dentro del criterio del juzgador, que él crea, que se le forme la convicción, creer razonablemente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia, podrá decretarse una medida cautelar alterna. Entonces, si la juez ha actuado correctamente o no, bueno, ella, a nuestro parecer, como digo, y sin entrar en detalles sobre el caso, no vamos en este sentido a criticar su decisión, solo podemos sí decir que ella se ha ceñido a los parámetros que la ley le da, Luego viene el otorgamiento de las medidas sustitutivas. Efectivamente, si no hay una detención provisional, procede, en este caso, como así lo decidió la señora juez séptimo de paz, conceder medidas. La misma ley establece que hay una serie de medidas sustitutivas y el juez puede conceder una, combinar varias, y hay casos en los que conceder ninguna restricción. Entonces, le concedieron a los imputados, por ejemplo, la obligación de presentarse periódicamente, la prohibición de salir del país y una caución económica. A la luz de todo esto, la gente, entendemos, la ciudadanía, pues el común de la gente, pues está criticando la resolución de la juez. Todos nos dimos cuenta en las redes sociales después de que se dio el fallo de la audiencia, era un mar, era una avalancha de críticas, pero hay que ser objetivos. Es decir, estamos nosotros por un proceso, por la legalidad.
¿La jueza ha actuado conforme a los parámetros que la ley le da? Sí. Si su criterio no ha sido el correcto, bueno, está en manos de la Fiscalía la posibilidad de pedir una apelación, y entiendo que lo van a hacer con respecto a estas medidas, y será la Cámara, el Tribunal Superior, quien decida. Pero debemos respetar la institucionalidad. Es decir, no podemos a priori empezar a juzgar, a condenar a la jueza, a pensar, se ha dicho en las redes sociales muchas cosas sobre su persona. Creemos que se debe respetar la independencia judicial, se debe respetar ese criterio, sea el correcto o no. Obviamente en cada resolución siempre va a haber dos partes y una de estas resulta afectada y otra resulta beneficiada. Entonces será, como digo, entonces con el uso de los mecanismos legales, la Cámara, si es que apelan, quien tendrá la decisión final sobre estas medidas. Pero si la jueza actuó correcta o no correctamente, la ley sí le faculta para ello. Que si la convicción o la creencia de elementos que a ella se le formaron en su convicción interior de que no va a haber peligro de fuga, de que no va a haber entorpecimiento de la investigación, y ella así lo cree, como te repito, Carlos, nosotros como Centro de Estudios Jurídicos no podemos entrar a criticar su resolución. Sí entendemos que lo ha hecho dentro de los márgenes que la ley le da, pero será ella y su conciencia, ¿verdad?, la que finalmente puedan ser con una resolución apelable por la Cámara, confirmadas o no. Ok, ya se encuentra con nosotros también Berta de León. Ella es representante de Claudia Herrera, la mujer que está en prisión en este momento por las pruebas supuestamente falsas que habría fabricado la parte de Enrique Raiz. Berta, bienvenida a República. Bueno, hace unos minutos entonces hablábamos acerca de las medidas sustitutivas que se le dio al señor Raiz. Algunos abogados con los que nosotros hablamos nos decían que por la gravedad de los delitos y por las penas que éstas acarreaban, que el señor Raiz no debería haber sido objeto de esta libertad condicional, así como por el hecho de que podría participar a futuro en la fabricación, ocultación o destrucción de pruebas. Ahora, los parámetros, ya lo explicó muy bien el licenciado García Miró y también el doctor René Hernández Valiente, le dan la facultad al juez para discrecionalmente considerar y decidir. Y lo que se esperaría, entendí, de licenciado García Miró, es honestidad intelectual. Pero usted le dijo algo ayer a un colega en una entrevista que había visto a la jueza atemorizada, y eso podría, digamos, ser una consideración obviamente extralegal, pero que podría denotar motivación y podría ser lo que habría llevado a la jueza a ejercer de esta manera su discrecionalidad y no de la manera más rigurosa y estricta, que sería haber dejado al señor Raiz en prisión. Sí, buenos días. Buenos días. Disculpas por la hora. Sí, lamentablemente, bueno, yo tengo, digamos, un poco más de información porque estuve en la audiencia de principio a fin, ¿verdad? Pude ver el desempeño de la jueza y como generalmente me dedico al área penal y tengo otras experiencias en otros casos que por una imputación mucho menos grave que esta, siempre la detención provisional es la primera medida. Yo sí, de hecho reitero, lo que dije ayer en una entrevista, yo sí la vi que no tuvo mucho control de la audiencia desde el inicio, ¿verdad? Tuvimos bastantes recesos, a mi juicio innecesarios, para todos los incidentes prácticamente que las partes plantearon. Ella solicitaba recesos, ¿verdad? Eso lo que denota es inseguridad o desconocimiento, yo no sé cómo le podemos llamar. De hecho estuvo gente del Departamento de Investigación Judicial en la audiencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como apoderada de la señora Claudia María Herrera, voy a interponer una denuncia en este departamento contra la jueza porque en su decisión no tomó en cuenta las peticiones que en mi calidad hice, ¿verdad? Concretamente, una de las peticiones eran basadas en el artículo 330, número 3, que claramente dice: cuando se considere que el imputado puede obstaculizar un acto concreto de investigación porque se tiene grave sospecha. Oiga, no es que se tenga por probado, porque en la audiencia inicial usted valora indicios, no valora que si está totalmente probado un hecho, y dice que se tiene la grave sospecha que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Justamente, ¿de qué los acusa la Fiscalía?
a don Enrique Rice, al ex fiscal general, a un director para la defensa de los intereses de la sociedad y a un montón de connotados e ilustres abogados. Justamente la fiscalía, según la teoría fiscal, no mi teoría, la fiscalía los acusa con base a unas escuchas telefónicas de haber pagado, vaya, por un peritaje psicológico. Dice la fiscalía que el señor Enrique Rice y 3 de sus abogados, que son, como le digo, muy notables penalistas, ¿verdad?, pagaron por un peritaje al señor Néstor Recinos, un psicólogo forense, para que hiciera constar que tenía él y su sobrino Hugo Blanco Rice daño psicológico a causa de las supuestas amenazas que mi cliente le realizó. Obviamente eso para mí es un escándalo. ¿Qué quiere decir la acusación que hace la fiscalía? Que es una persona o un grupo de personas que han burlado el sistema de justicia. Eso no lo digo yo, eso lo dice la fiscalía en su requerimiento. Y yo creo que con semejante acusación no había más opción que darles la detención provisional, también porque tiene que garantizar, ¿verdad?, a las víctimas sus derechos. Ella está siendo procesada, ella en la administración del señor Luis Martínez fue procesada 3 veces y su esposo 7 veces, ¿verdad? De esas 7 acusaciones en contra de Mario Ricardo Calderón ya solo quedan 2, de las demás ha sido sobreseído, con temor por los jueces, porque tengo que decirlo. Y ¿sabe qué? Muchos abogados y abogadas se han negado a representarlos, porque desde que uno asume estos casos, los siguen, sospechosamente los siguen carros con hombres armados. Usted va a cafés y ahí lo están tomando fotos. Hay gente que, o sea, es una persecución terrible la que tiene que enfrentar uno por asumir estos casos. Pero realmente si uno tiene la convicción y tiene la decisión y la determinación de pelear por la justicia, a mi juicio, Claudia y Mario Calderón son inocentes. Ok, con eso ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando del rol que a su juicio jugó la jueza y si esta habría sido intimidada o no, a su opinión. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Doctor René Hernández Valiente, para ir, digamos, dibujando un poco a nivel general cómo funciona el sistema judicial, yo quisiera preguntarle algo. ¿Es normal en un procedimiento como este que se den tantos recesos como ya nos ha dicho la licenciada Berta de León? Yo desconozco cuántos, lo único que tengo de comentarios sobre los recesos es lo que la licenciada nos acaba de explicar. Yo quisiera fijar un poco mi posición esta mañana, en donde Carlos se ha aceptado comentar, si se quiere, el sistema, la coyuntura, podemos platicar sobre el contexto, pero no sobre los casos concretos, porque yo creo que un medio televisivo no es el medio para ni defender ni acusar a nadie. Creo que la verdad material está en los procesos y como abogados me siento yo obligado a respetar el proceso en donde está. Hay un juez, hay 2 partes, que ahí se aleguen la realidad de cada quien y que al final se resuelva lo que en derecho corresponda. Pero no creo que sea la televisión. Y con esto lo que quiero decir es que, insisto, no me pronunciaré ni sobre la inocencia, la culpabilidad, ni mucho menos, y tampoco sobre los señalamientos contra la jueza, porque se salen fuera del contexto. Es decir, si la jueza se equivocó, que recurran, o como ella dice que va a ir a investigación judicial, que vaya y la denuncie. Hay que tener cuidado también con las denuncias calumniosas que todavía existen, ¿no? Pero
que vaya y la denuncie. Entonces, creo yo que esos son los medios que la Administración de Justicia franquea para cualquiera que esté inconforme con una decisión judicial y no el medio de televisión. Dicho esto, dentro de un proceso tan largo en donde hay, vaya que es un caso, diría yo, emblemático, un exfiscal, el dueño de la basura de todo El Salvador casi, ex jueces, ex fiscales inferiores, técnicos, etcétera. Es un caso emblemático en donde habían representadas por las partes, muchas partes y mucha gente representada, bueno, incluyendo a la colega que asistió o va a asistir como querellante, nos acaba de confesar que todavía no lo es. Entonces, yo pienso que, y tiene todo su derecho, no quiero con esto que decir que no lo tenga, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el caso se vuelve muy complejo, se hizo largo, extraordinariamente largo. Entonces la jueza consideró que debía dar recesos para que la gente vaya al baño, para que la gente coma, para que la gente se levante y estire sus piernas si quiere. Es decir, yo no pensaría que los recesos inciden en el resultado final que la jueza señaló en la decisión de la jueza. Pienso que los recesos no inciden, no tienen importancia, honestamente. Su opinión, licenciado García Miró. Sí, comparto también lo que dice el doctor Hernández Valiente. En nuestra posición como Centro de Estudios Jurídicos, somos una institución académica, jurídica, política, una asociación gremial, que sin duda pues tenemos que opinar sobre los problemas nacionales en la vida política, social y económica, pero sí también me limitaré, como lo dije antes al inicio, a no hacer personalizaciones, pues porque nosotros no somos no solo parte en el proceso, sino que no nos incumbe eso. Sí voy a decir, por ejemplo, con tu pregunta directamente, te la voy a contestar, pues al final el director del proceso es el juez, es el que lo dirige y lo ordena. De hecho, por rumores o por versiones que se hicieron circular, se decía que hasta había, que hubo más bien, perdón, ciertos, digamos, enfrentamientos verbales entre las partes, como que la cuestión se tendió a desordenar un poco. Entonces, me imagino, la juez pues tiene un caso en sus manos, tuvo un caso en sus manos bastante complejo, bastante serio, una cantidad enorme de documentación, intereses en juego, abundantes abogados y acusados y por supuesto fiscales y defensores. Pues ella como directora del proceso puede estimar en cualquier momento en que se presente alguna situación que a su juicio amerite un receso, decretarlo. A priori empezar a prejuzgar que el otorgamiento de reiterados recesos den pie para pensar que en esos recesos pudo haber pasado cualquier cosa, sería irresponsable de nuestra parte pensarlo, porque estaríamos irrespetando su investidura judicial, su independencia judicial, su capacidad como juez, y por eso digo, eso a mí en lo personal no me da pie para pensar en nada anormal. Que por ahí se dijo que había unos vehículos afuera esperando con hombres armados, en fin, no nos consta nada de eso, son informaciones que han circulado en los medios, pero al final de cuentas, quiero decir, se ha generado toda una marea de información, la ciudadanía ha estado expectante, ¿sí? Porque hay que decirlo, yo no comparto el tema de que quizás aquí se está haciendo un circo, algunos dicen es un show mediático, es un circo. Sí creemos que la Fiscalía debe ser, y eso es lo que nosotros estamos propugnando, debe ser una Fiscalía fuerte, valiente, pero también justa. Es decir, debe apegarse a la legalidad. El fiscal en su procedimiento, y aprovecho, aunque me desvío un poco bueno, te contesté ya la pregunta, pero aunque me adelante un poco, nosotros como Centro de Estudios Jurídicos ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y lo repito en este foro, estamos apoyando la institucionalidad. No nos referimos a personas, así como tampoco vamos ahorita a venir a hablar sobre los imputados, si tienen o no la culpa, pues ellos que se defiendan. Hay un proceso, creemos en el sistema judicial, entonces que funcione. Por su parte, entonces la Fiscalía, que haga su trabajo. El fiscal nos está dando luces, por lo menos lo está demostrando, lo está diciendo y lo está demostrando ya de unas semanas para acá, que pues se ha decidido enfrentarle de frente a estos asuntos
que al parecer pues antes estaban o archivados o intocables. Como repito, los imputados que se defiendan, y si tienen las pruebas, ojalá, si es que las tienen y se logran defender, pues que el sistema mismo los absuelva. Pero tenemos que tener en cuenta, nosotros, nuestra lucha es por la institucionalidad, por el imperio del derecho. Si queremos buenos fiscales, hombre, el fiscal ya dijo que no tiene recursos. La Fiscalía carece de recursos técnicos, de recursos económicos, de recursos humanos. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la Fiscalía? Creemos que está haciendo bien su trabajo y queremos que lo haga bien. O sea, nos urge como ciudadanos, como sociedad civil, que el trabajo de la Fiscalía sea impecable. Al final es cierto, la justicia y el derecho no es una norma escrita en piedra. Hay criterios, hay interpretaciones que hacen los jueces, pero queremos que la Fiscalía haga bien su trabajo. Claramente, el Código Procesal Penal le dice al fiscal que debe ser objetivo, así como debe recabar en sus diligencias de investigación elementos de cargo, también no debe descartar aquellos que son de descargo. Entonces lo que le pedimos es que tenga ecuanimidad, que mantenga esa valentía y esa independencia que nos está demostrando, porque ahora parece ser que sí, habrá un antes y un después en cuanto a la persecución de este tipo de delitos, y digo, este es uno. El tema de Funes es otro, y que por supuesto hay que decirlo, el tema de Funes viene y obedece a que existe ya un proceso civil de enriquecimiento ilícito que se está siguiendo en la Cámara Segunda de lo Civil. Entonces, pues el fiscal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Su trabajo. Ahora, démosle las herramientas, que los políticos, que sean los políticos en la Asamblea Legislativa, quienes entonces, ya lo dijo el fiscal, y por ahí un ministro, creemos que hizo mal en casi llamarlo pedigüeño o que andaba mendigando. Por favor, un poco más de respeto, si el hombre, no él como persona, pero representa a la institución que defiende los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que dejen que la Fiscalía haga su trabajo, que la doten de los recursos suficientes, que el fiscal siga siendo valiente y no se deje contaminar, porque al final esto es como un boomerang, que esto le puede regresar. Lo que ahora deje de investigar, las investigaciones de los procesos que sigan engavetados, que omita procesar, mañana le puede pasar la factura. Entonces al fiscal, ¿qué es lo que le toca? Es contar con los recursos, con la valentía, y si al final no le dan los recursos, hacer de tripas corazón, como dicen, y sacar de esa gaveta un montón de procesos, llámese como se llame, sea del partido que sea, si es empresario, si es alto, si es mediano, lo que sea. Simplemente la gente quiere justicia. Y lo que hemos visto en esas redes sociales, criticando, casi que pidiendo la cabeza a esta gente, es por eso mismo. La gente está cansada de corrupción, de impunidad. Y entonces ante un caso emblemático como estos, pues obviamente la gente lo que quiere ver es, los quiere ver así, los quiere ver esposados. Pero finalmente dejemos también que el órgano judicial haga su trabajo, que los jueces hagan su trabajo. Y esperamos que los jueces sean valientes, como dijo la licenciada. Pues en este o en cualquier caso, un juez puede estar sujeto a presiones. Y es difícil. Yo al menos no quisiera estar en ese lugar. Es difícil. Entonces esperamos que la juez haya actuado única y exclusivamente conforme a su criterio legal y a su conciencia, nada más, y así esperamos que el juzgado de instrucción donde esto llegue, pues actúe, y por supuesto el tribunal de sentencia. Eso esperamos, que las instituciones trabajen, y si queremos buenos jueces, ojo, y esto lo digo, y perdón que me extienda, si queremos buenos jueces, no tenemos CNJ, no hay Consejo Nacional de la Judicatura, no hay Corte de Cuentas que esté auditando el uso de los recursos públicos. Entonces, no pidamos más allá de lo que la misma institución, en este caso el gobierno, a través del órgano ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, están también no haciendo su trabajo. Entonces, tenemos ya 11 meses sin Consejo Nacional de la Judicatura, y si queremos buenos jueces, probos, capaces, honestos, valientes, dignos, pues la Escuela de Capacitación Judicial está prácticamente paralizada. Yo he hablado con un juez de lo civil y de lo mercantil, que es prácticamente el área en la que yo litigo, y me decía, me convocan a 2 capacitaciones al año, y de las 2 ninguna me sirve para resolver lo que tengo que ver en mi día a día. Entonces, pasa por que nos sentemos a pensar en que la formación de los jueces es fundamental. La formación de los jueces es indispensable, y el CNJ ahorita parece que está y sigue estando olvidado por los políticos porque están pensando en sus cuotas partidarias para el 2018. Ok, quiero ir ahora con usted, Berta, pero antes de eso quiero que escuchemos lo que dijo el señor Enrique Raiz cuando se le otorgó la libertad condicional. Escuchamos. Como siempre he dicho, hay que respetar cuando se cree que se ha cometido un delito, pues primero hay que afrontarlo para poder desvanecerlo.
Lo más importante es que hemos recobrado nuestra libertad. Ustedes escucharon de que ella dijo que no existen los suficientes elementos de convicción. Bueno, como lo decía el licenciado García Mirón, de repente el espíritu de la época en los salvadoreños es que demandan justicia y demandan transparencia. Quiero sumar a eso algo que me acaba de escribir a nuestro Twitter de República, don Paul Steiner, del movimiento Democracia Limpia. Dice: la ciudadanía quiere justicia, los casos pasaron a instrucción y es ahí donde se verán las pruebas y se hará justicia. Le sumo esto porque la construcción de lo que ha dicho ahorita el licenciado García Mirón es en torno a que tengamos un sistema judicial que funciona. Pero las ideas que usted ha expresado en los pasados minutos básicamente van mostrando cierto nivel de desconfianza. Mi pregunta es, estos recesos que a juicio de muchos han sido numerosos y por lo tanto irregulares, ¿no será, como dice el doctor René Hernández Valiente, simplemente no hay ninguna intención siniestra detrás de ellos y simplemente se dio de esta manera porque así se dio? ¿No estamos leyendo de más en este proceso? Mire, a mí me resulta difícil creer que no. Yo no lo vería como siniestro, sino que simplemente vaya una falla en el sistema. Hay un montón de jueces que no están preparados para asumir semejante presión en estos casos. Como le digo, es un caso que significa un reto para cualquiera. Eso es para cualquier fiscal, para cualquier abogado litigante, para cualquier juez o jueza que vaya a conocer. Realmente no estamos hablando de cualquier persona. Los procesados no son personas ordinarias, comunes y corrientes. Como yo lo dije cuando me dieron la palabra como apoderada de Claudia Herrera, se trata de superhombres, vaya. Un hombre de los más influyentes de este país en términos económicos. ¿Por qué no lo digo yo? Es una realidad, vaya. Y porque es la hipótesis fiscal, vaya. De un hombre que usa su poder económico y que recibe un fiscal general, porque de eso está acusado el señor Luis Martínez, de fraude procesal, ¿verdad? Hay un criteriado, hay un testigo criteriado. Entiendo que va a aportar de cómo funcionaba esa estructura que según la fiscalía existía. Aquí estamos hablando, según lo que sostiene la fiscalía, de grandes ligas, de otro tipo de delincuencia, ¿verdad? Entonces, ¿está preparado el sistema de justicia para enfrentar este tipo de casos? ¿O nos van a quedar debiendo como siempre? O sea, porque aquí estamos acostumbrados a ver que procesan cantidades de gente de escasos recursos, que no tiene un abogado que asuma los casos con seriedad, sino que, vaya, van los procuradores que el día que tienen la audiencia le dan el caso. Entonces, y no pasa nada. Hay un montón de inocentes condenados y no pasa nada y nadie protesta y nadie dice nada. Yo creo que ahora es el momento decisivo para la ciudadanía y que pase más allá de las redes sociales, vaya, que protesten y que hablen y se quejen en las redes, eso al final no tiene ningún efecto. O sea, que vayan, que denuncien, que pongamos a prueba el sistema, pues yo creo que es un reto y es el momento, ya la gente está cansada de que nunca pasa nada y aquí siempre al final quedamos en impunidad, pues. Yo sí, digamos, esperaría que esta vez el sistema funcione y no por venganza, fíjese, y no porque yo sea romántica o apasionada, sino que simplemente creo que es hora de justicia, ¿verdad? Como obviamente yo no puedo ser imparcial, ni pretendo serlo. Yo soy la abogada de Claudia Herrera y de Mario Calderón. Ahora, ¿qué le hace decir que el señor Enrique Reis es un superhombre y que puede de alguna manera influenciar a su conveniencia el sistema judicial? Esa no es una conclusión mía, esa es la hipótesis fiscal, ¿verdad? Basada en escuchas telefónicas que el mismo señor Luis Martínez ordenó, porque esas escuchas telefónicas son de octubre del 2014, y parte de 2015. ¿Usted tuvo acceso a esas escuchas telefónicas? Yo tuve acceso a las transcripciones, porque los audios
La jueza inicialmente dijo que sí se iban a reproducir, ¿verdad? Primero dijo que no, fíjese. Luego la fiscalía interpuso revocatoria, ella dio un receso, regresó y dijo que sí. Luego la defensa se hizo un relajo, ¿verdad? Incluso hubo un rato en el que un defensor hasta irrespetó el espacio personal de la jueza, porque ella lo llamó a estrado, y uno de los abogados, el licenciado Ernesto Gutiérrez, se abalanzaba y le decía a ella, y respetando su espacio personal, que no accediera a esa petición, que eso violentaba sus derechos, que no era el momento procesal. Amén de todas las consideraciones legales, eso también representó una falta de control de la audiencia. O sea, la jueza es la jueza, ella es la autoridad, ella es la llamada a dirigir a la audiencia, a controlar a las partes y a garantizar los derechos de todos, porque en la audiencia no solo los imputados tienen derechos, ¿verdad?, sino que también la víctima. Ahora, tengo entendido que esta fase en la que se encuentra este caso no era para escuchar pruebas como estos audios. Sin embargo, quisiera preguntarle, en vista de que usted tuvo acceso a la transcripción de estos audios, que nos diera una pequeña síntesis que ilustrara la tesis de la Fiscalía en la que se establece que el señor Enrique Raiz es un superhombre. Fíjese que la hipótesis fiscal lo sitúa a él cuando se comunica, según la Fiscalía y el análisis telefónico que han hecho. El señor Enrique Raiz se comunica con su abogado, según la teoría fiscal, y le dice, y hablan, ¿verdad?, de que se comunique con la gente de medicina legal para que se refieren como el loco y que ya dejan entrever que ya han pagado antes por otro peritaje, porque según las escuchas telefónicas y la teoría fiscal, el abogado le dice que ya hablaron y que son $5,000, vaya. Le dice la misma dosis de la anterior. Le explica el abogado le dice ponga una hoja de papel bond acostada, según las transcripciones de las escuchas telefónicas, y dibuje un árbol, le dice, dibújelo y después bórrelo, porque eso representa ansiedad. Estamos hablando de un peritaje psicológico. Y le dice él, y ese, digamos, ese precio, ese dinero que se va a pagar es por los dos, por Hugo y por mí. Entonces le dice sí. Y le dice él que en ese momento el señor Hugo no está. Entonces le dice, dígale a Gracia que le haga los dibujos. No sabemos quién es Gracia, no sabemos si es la asistente, quién es. Lo cierto es que revela ese tipo de conversaciones que según Fiscalía son entre el señor Enrique Raiz y su abogado Ernesto Gutiérrez. Revela a alguien que está sobre el sistema de justicia, que lo manipula. Eso es lo que revela, vaya, y eso no es una conclusión a la que yo he arribado, porque yo no he escuchado los audios, es la Fiscalía la que sostiene esa versión y es gravísima. A mí me parece grave. Listo, una pregunta más sobre este punto, licenciado García Mirón. En esta fase de las audiencias judiciales, ¿es común desechar un tipo de prueba de este tipo tan específica? Sí, a ver, haciendo salvedad que no soy un abogado penalista, sin embargo conozco pues las generalidades del proceso penal como todo abogado medianamente formado, autorizado para ejercer en todas sus ramas. La audiencia inicial es una audiencia en la que específicamente pues se llevan los indicios, ¿no?, los elementos de convicción o elementos probatorios mínimos y necesarios suficientes como para poder acreditar que existe la existencia de un delito y la probable participación de los imputados. Es decir, no es la audiencia inicial la fase procesal en la que se ofrece prueba, no es la audiencia inicial la fase en la que se reproduce la prueba. Es decir, para eso nada más basta tener elementos mínimos. Pasa esto a instrucción, que es la fase en la que se recaba la prueba, incluso el juez de instrucción puede indicar ciertas diligencias necesarias de investigación a la Fiscalía, pues para que pueda, digamos, sustentar su caso. La defensa, por supuesto, hace lo propio, la querella hace lo propio, pero es entonces en la audiencia preliminar, en la fase de instrucción, donde se acusa y se oferta la prueba. Ahí se admite la prueba y luego pasa esto a vista pública. Entonces,
por lo menos a mí en lo personal me llamaba la atención el tema de la insistencia en la reproducción. Como repito, con sentido lógico jurídico puedo entender que creo que quizás fue un desgaste entrar en ese tema, porque no es la fase procesal para que ahí se hagan las escuchas. Basta una transcripción, basta ofrecer el medio, basta ofrecer el medio de soporte en el que se encuentran, y entonces crea en el juez la convicción de que hay elementos suficientes para considerar que este proceso debe pasar a la siguiente fase. Entonces, sí creo que en ese sentido, pues a lo mejor fue un desgaste innecesario entrar en ese dime qué diré sobre el tema de las escuchas, porque no es ahí la fase procesal penal para poderla debatir. Ok, con ese ya nos quedamos. Cuando regresemos, doctor René Hernández Valiente, hablamos ya del sistema judicial en general y cómo podemos mejorarlo para evitar este tipo de siquiera percepciones de que algo está funcionando irregularmente. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Doctor René Hernández Valientes, ya escuchamos entonces y todas las ideas quizás se resumen en sospechas hacia el funcionamiento del sistema judicial. ¿Cómo hacemos para entonces corregir esto y de repente tener jueces que no solamente sean capaces, sino también honestos intelectualmente e incorruptibles? Bien, yo quisiera tomar la palabra de la licenciada un poquito porque siento su nivel de queja, su nivel hasta de frustración contra el sistema por el caso concreto que le está tocando vivir. Yo no voy a analizar el caso concreto, sino para que esto nos sirva para ver el sistema de administración de justicia en general, que ella dice que siempre le ha quedado el sistema debiendo. Yo creo que un caso concreto no debería servir como de parámetro para juzgar, con todo el respeto, licenciada, todo el sistema judicial. Es el caso concreto en donde hay alguna falla. Yo creo que esto, una vez haya pasado el caso y que ya no esté en manos de la jueza y que ya no hayan recursos, ni tampoco el recurso que usted va a plantear, después de esto debería analizarse técnicamente, jurídicamente, procesalmente, cómo se manejó la audiencia, cuál fue el resultado. No llegar a decir si la jueza tuvo razón o no, porque ahí estamos hablando de algo privativo de la jueza que tiene sus propios remedios procesales en los recursos, sino técnicamente como lo hacíamos antes en casos de simulación de audiencias orales para ver cómo se manejaba una audiencia y cuál era el resultado esperado de una audiencia. Si estos sistemas que antes analizamos, recomendamos, implantamos, están fallando, yo creo que merecen una revisión en el tiempo. ¿Quién debe hacer la revisión? El Consejo Nacional de la Judicatura, que no existe, gracias a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí vámonos al escenario de responsabilidad. ¿Cómo es posible que pretendamos mejorar un cuerpo judicial si la calidad de nuestros jueces no es suficientemente buena? Como lo dice la licenciada, mejorémosla. Pero ¿cómo la vamos a mejorar? A través de capacitación que supuestamente debe de desarrollar el Consejo Nacional de la Judicatura, que no existe gracias a la Asamblea Legislativa, y más concretamente, no a la Asamblea, al FMLN, que tiene decapitado al Consejo Nacional de la Judicatura, decapitado a la Corte de Cuentas, decapitada la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, y posiblemente en unos cuantos meses va a tener decapitada la Sala de lo Constitucional también, por el sistema de mayoría calificada para votar en la Asamblea con 56 votos, que suponía ser un mecanismo de consenso cuando hicimos la reforma constitucional, y ha resultado ser un manejo perverso de una mayoría que no se permite gracias a una muy trillada expresión ya a la aritmética legislativa. Yo creo que el cuerpo judicial se debe mejorar. Se mencionó algo muy importante,
se ha estado insistiendo y hasta políticamente en una forma un poco bastante malintencionada contra el Poder Judicial de parte del diputado Mata del FMLN, creo, que dice, bueno, la Fiscalía no tiene fondos. Y dice, bueno, quitémosle al Poder Judicial el 6% y démosle la parte del 6% a la Fiscalía. Y con eso nos engaña, porque esa medida de quitarle al Poder Judicial para darle a la Fiscalía tomaría 4 años hacerlo. Y la Fiscalía tiene necesidades ya. Que no me venga el ministro de Hacienda, o que no venga el ministro de Hacienda insultando a los salvadoreños cuando dice el pedigüeño del fiscal general, porque a mí me han educado que los que piden limosna están en los frentes de las iglesias. Ahí debería estar él, por favor. Con ese lenguaje no vamos a llegar a ningún desarrollo humano de la justicia en El Salvador. Obviamente el recurso es lo más importante para cualquier institución del Estado para poder funcionar. Sin recursos no funciona. Y la Fiscalía tiene una necesidad de 80 millones y le están dando 40. Que le suplan eso de cualquier lugar que sea. Que le pidan dinero al Poder Judicial también me parece razonable, pero que no vengan a decir, le vamos a quitar el 6% para dárselo a él, porque eso es mentira. Okay. Nos están mintiendo. Entonces, yo pienso que las responsabilidades hay que asignarlas en donde corresponden. Si el cuerpo judicial está fallando, mejorémoslo. También démosle recursos. Si la Fiscalía es insuficiente, como está demostrando, démosle recursos. El tema es recursos para que la funcionalidad de estas instituciones sea óptima y buena y no tengamos la queja que la licenciada presenta. Okay, pero doctor, para eso se necesita voluntad política de los gobernantes. Debo detenerlo ahí, doctor, porque se me acaba el tiempo, pero tengo un minuto para cada uno. Licenciado García Mirón y Berta, para una última reflexión, licenciado. Sí, repitiendo lo que ya dije al principio, nuestra reflexión es: queremos una fiscalía fuerte, valiente y justa, démosle los recursos para que se pueda capacitar mejor, para que pueda contratar más y mejores fiscales, para que se pueda mejorar el ingreso de los fiscales, que pues está realmente muy por debajo de lo que su responsabilidad requiere. Entonces, eso es indispensable, porque por un lado vemos comilonas, por un lado vemos viajes, vemos camionetas, vemos ostentaciones, vemos lujos, pero el eje central, el pilar fundamental de una sociedad, que es la justicia, y en este caso la Fiscalía General de la República, que maneja la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, está pidiendo que le ayuden. Entonces, por favor, los órganos del Estado, en este caso el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, pues hagan lo propio para que lleguen esos recursos. La ciudadanía, por supuesto, también tiene que presionar. La ciudadanía tiene que presionar para que al fiscal se le apoye, porque estamos diciéndolo, no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la institución. Y por otro lado, como lo dijimos antes, y ya lo dijo también el doctor Hernández Valiente, el CNJ, el Consejo Nacional de la Judicatura, es fundamental y se le está viendo de menos, pero no de menos, digamos, como institución. Se está tratando de jugar por parte de los políticos, por parte de la Asamblea Legislativa, a lo mejor por parte de los partidos mayoritarios, los dos grandes partidos mayoritarios, porque a fin de cuentas ellos están buscando sus cuotas. Entonces, pongámonos serios y queremos una buena justicia, queremos buenos jueces, capacitémoslos bien, pero empecemos por elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que ya vamos para 11 meses, no sé si ya hasta perdí la cuenta, si ya cumplimos el año, sin haberlos electo. Entonces, sin estos concejales del CNJ no puede operar la Escuela de Capacitación Judicial y por ende tampoco entonces puede mejorarse la capacitación de los jueces. Queremos jueces capaces, idóneos, el CNJ es fundamental. Ok. Berta tiene la última palabra. Bueno, yo creo que quizás el llamado, yo lo haría a la ciudadanía, que realmente pasen de las redes sociales a la acción. Eso se puede entender como que salgamos a las calles al final. O sea, los políticos, los funcionarios, la gente que está sentada en puestos de poder, incluso de algunas ONGs que históricamente han velado, por la institucionalidad. Yo creo que han fracasado. Y no lo digo porque esté frustrada, lo digo por mi experiencia en casos penales, que revelan que realmente estamos o sea, el país está en deuda con los ciudadanos decentes, honestos y que comunes y corrientes, como yo. Quizás me identifico mucho con eso y yo creo que los ciudadanos, yo el llamado que haría es los ciudadanos. El sistema nos ha fallado, ¿qué vamos a hacer?
No nos quedemos con comentarios en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, eso no sirve de nada. Hay que traducirlo en acciones legales concretas y, ¿por qué no?, salir a las calles y exigir que realmente los jueces cumplan su papel. Yo le doy mi voto de confianza al fiscal general actual. Creo que ha demostrado que es un hombre valiente y creo que sí tienen que darle recursos y que las instituciones deben acompañarlo y respaldarlo en este esfuerzo, que es un reto para todo el sistema. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo. Doctor René Hernández Valiente, licenciado Raúl García Mirón y licenciada Berta de León, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Es un gusto, Carlos. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.